Tengan ustedes buenas tardes. Agradecer a la institución el día de hoy por la invitación a esta ponencia y a ustedes por la asistencia a este curso de actualización titulado Primeros Auxilios y Bioseguridad en Salud Ocupacional. Quien les habla es la magíster Vilma del Rosario Moquillaza Calderón, licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos neonatales, magíster en enfermería con mención en ciencias de la enfermería y actualmente soy enfermera asistencial del servicio de neonatología del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nazca. Bien, vamos a empezar este curso hablando todo lo relacionado a los primeros auxilios. Los primeros auxilios, como su propio nombre lo dice, pues es una situación que requiere pues una atención inmediata, ¿no? Y los primeros auxilios pues se podría definir como la prestación de una asistencia, una ayuda o una atención pues más precoz, más rápida a una persona accidentada, a un enfermo, sin agravar pues el estado eh, general de la víctima o también sin agravar pues el estado de la lesión que pueda presentar, ¿no? Por ejemplo, una fractura, quemadura, algún traumatismo. Estos primeros auxilios se brindan en el lugar pues de los hechos, donde se ha producido pues en este caso un accidente, ¿no? En los primeros auxilios tiene como objetivo, pues, mantener al paciente estable hasta la llegada del personal, pues, especializado, ¿no? Para que sea así trasladado a un establecimiento de salud más cercano para su evaluación respectiva. Es decir, en los primeros auxilios se trata de estabilizar al paciente para que pueda ser trasladado. Lo primero para nosotros como personal de salud, brindar los primeros auxilios es mantener la calma, darle, calmarnos nosotros y brindarle pues calma, apoyo emocional a nuestro paciente, a la persona accidentada, a la persona enferma que estamos pues atendiendo. En este caso, los primeros auxilios pues más comunes que se puede brindar es en caso de una quemadura, ¿no? Por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Primero vamos a separar a la persona de la fuente productora, apagar el fuego o desconectar pues la corriente eléctrica en caso que esta víctima, este paciente, haya sufrido una quemadura eléctrica, ¿no? Y ventilar en caso que haya humo o gas pues en el ambiente donde se ha producido este accidente. A nuestro paciente, como primer auxilio o a la víctima, vamos a retirarle la ropa, ¿no? Recortar si está pegada, enfriar la zona, en este caso con agua tibia, durante un lapso de 5 minutos, como un lapso pues mínimo, ¿no? Sin frotar pues esa zona. En un caso que la víctima haya sufrido una quemadura pues química, poner bajo el agua unos 30 minutos y elevar los miembros si es que esta quemadura pues se localiza en piernas o en brazos. Es muy importante en casos de quemadura no aplicar ungüentos como pastas de dientes, ni tampoco hielo ni aceites, ni mucho menos utilizar medicamentos ni cremas que hayan sido pues prescritas por un médico. Tenemos que trasladar, una vez estabilizada la víctima, una vez que le hayamos brindado los primeros auxilios, pues vamos a trasladarlo, ¿no? ¿De qué manera? Vamos a cubrir la quemadura con paños limpios, con suero fisiológico, que es el cloruro de sodio. Vamos a proteger pues al paciente de la pérdida de calor y retirarle pues objetos como pulseras o anillos, si es que
pueda tener. Recordar que los primeros auxilios se pueden definir como un conjunto de actuaciones y técnicas, los cuales van a permitir brindar una atención pues inmediata a una persona accidentada, es decir, es tratar de estabilizarla hasta que llegue pues la asistencia médica profesional, ¿no? Con el fin de que las lesiones que ha sufrido esta víctima no puedan empeorar en el lapso de tiempo en que se espera que llegue pues la asistencia médica. Los primeros auxilios son aquellas medidas inmediatas que se toman en una persona lesionada, inconsciente o súbitamente enferma en el sitio donde ha ocurrido el incidente y hasta la llegada de una asistencia sanitaria, o sea, por ejemplo, el servicio de ambulancias, ¿no? Los principios de los primeros auxilios es proteger, avisar y pues socorrer a la víctima en ese momento. Los primeros auxilios también tiene 7 pasos básicos, como es verificar la seguridad, evaluar el estado de conciencia de la víctima, llamar a emergencias, iniciar en un caso que haya depresión respiratoria, pues con presiones torácicas, realizar ventilaciones, o sea, es brindar el RCP al paciente, a la víctima, y continuar tratándolo de estabilizar hasta que llegue pues la ayuda, ¿no? Tiene etapas también los primeros auxilios, como examinar si la situación es segura, planificar las acciones de primeros auxilios, en este caso de acuerdo con la examinación anterior, actuar prestando los primeros auxilios y lo más importante, brindarle una ayuda psicológica, un apoyo emocional pues a la víctima, que nos va a servir de mucha ayuda para que ella también nos pueda colaborar, ¿no? Al momento de la estamos estabilizando, al momento que la estamos pues atendiendo. Los primeros auxilios también se pueden definir como la atención inmediata que se le da a una persona que se encuentra tal vez enferma, lesionada o accidentada en el lugar de los acontecimientos, en el lugar pues de los hechos, antes de ser trasladada a un centro asistencial u hospitalario, en este caso pues un hospital el más cercano, ¿no? Los primeros auxilios también se pueden definir como medidas terapéuticas urgentes que se aplican en víctimas, por ejemplo, de accidentes o que hayan tenido alguna enfermedad repentina, ¿no? Por ejemplo, un paro cardíaco, ¿no? Sufrido en la calle. Entonces, el propósito de los primeros auxilios es aliviar pues el dolor de la víctima, la ansiedad del herido o del paciente en este caso, y evitar que haya agravamiento en el estado de salud del herido o del paciente, que el paciente no tenga riesgo pues de muerte. Entonces, para la formación en brindar estos primeros auxilios es muy fundamental que toda aquella persona que pueda verse implicada en situaciones que requieran pues una actuación, tiene que ser una persona que tenga pues conocimientos básicos, ¿no? Para poder brindar estos primeros auxilios y tratar de estabilizar pues a la víctima o al paciente en el lugar en el lugar pues de los acontecimientos. También otros conceptos sobre los primeros auxilios es que consisten pues en la atención inmediata que se le brinda, que se le da a una persona enferma, a una persona lesionada o accidentada, ¿no? Ante, en el lugar, perdón, de los acontecimientos antes que sea trasladada pues a un hospital, ¿no? Los primeros auxilios
son los primeros pues procedimientos, las primeras técnicas básicas, técnicas consideradas pues inmediata, que lo puede brindar pues cualquier persona sin necesidad, ojo, de ser un profesional pues médico, ¿no? Entonces le brinda la ayuda a esa persona, a la víctima de un accidente o que tenga tal vez una dolencia repentina. Por supuesto, estas acciones, esta atención, no busca reemplazar jamás pues, a la atención médica especializada que se da en cada caso, pero es muy importante que esta ayuda es de gran valor a la hora, perdón, de evitar pues un mal mayor y lograr que esa persona herida o la persona enferma pueda restablecer un poco su estado de salud, en orden a esperar pues que la ayuda médica se haga presente. O sea, vamos a estabilizar a esa persona, ese paciente, hasta que la ayuda médica pues se haga presente en el lugar de los hechos o si la situación lo dispone, ser llevada a un lugar de asistencia pertinente para que sea atendida como con profesionales, pues idóneos, profesionales capacitados como es un hospital, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos referencia, pues, a los primeros auxilios, vamos a tener en cuenta que tiene una serie de principios muy importantes que se establecen como bases de los mismos a la hora de conseguir un resultado favorable en pro de las personas que han resultado pues heridas o lastimadas por algún motivo. Por ejemplo, en caso de accidentes de tráfico, ¿no? Hay que seguir tres pasos fundamentales. El que tiene las siglas PAS. Primero, proteger, alertar y socorrer. Y en caso que haya más víctimas que necesiten de ayuda, es recomendable pues no moverlas, no movilizarlas hasta que lleguen las autoridades sanitarias, ¿no? correspondientes y si se logran movilizar a menos que sus vidas pues corran peligro. En la cabeza de la persona, por ejemplo, que ha sufrido un accidente, tiene que estar a la misma altura que el resto de su cuerpo, excepto en aquellas personas que tengan pues alguna dificultad para respirar. En caso que la víctima tenga náuseas o ganas de vomitar, hay que ponerla de posición lateralizada. Hay que monitorizar el pulso a las personas que han sufrido el daño y comprobar que no presentan síntomas como por ejemplo cianosis, ¿no? En labios, tiene piel fría o suda la persona, ¿no? Y si tiene todo eso, ya es pérdida de calor en algunos casos. eh, Hay que tratar de mantenerlas calientes para evitar la hipotermia hasta que llegue pues el personal capacitado para que pueda ser trasladado a un hospital más cercano. Los primeros auxilios tienen una importancia, ¿no? Son muy útiles para saber qué medidas tomar en un momento, pues, de urgencia, ¿no? Estas medidas pueden variar según la necesidad de la víctima o los conocimientos que pueda brindar el socorrista en ese momento, ¿no? Es muy importante saber qué hacer y qué no hacer en ese momento, criterios de cómo actuar y cómo no actuar especialmente porque en esas situaciones, pues la adrenalina al socorrista le puede jugar una mala pasada y una medida o una atención mal aplicada puede generar a la víctima graves lesiones, ¿no? Por eso que el propósito de los primeros auxilios es que exista un conocimiento básico que así permita en la medida de lo posible, en la medida de estas actuaciones que se va a realizar, pues estabilizar al paciente, tratar de aliviar el dolor y la ansiedad hasta el momento pues en que sea atendido eh, por el personal más capacitado, ¿no? Recordar que los primeros auxilios, si son aplicados por el socorrista o la persona que tiene conocimientos, lo realiza de una forma correcta, pues va a marcar mucho la diferencia entre la vida y la muerte de la persona involucrada, de la víctima, del paciente. Y los primeros auxilios también tienen objetivos, ¿no? Uno de ellos, el principal, es conservar
la vida del paciente, de la persona, evitar que haya un deterioro antes de que esta persona pues reciba un tratamiento definitivo y tratar de restituir al paciente a una vida pues útil, ¿no? Entonces, estos primeros auxilios permiten a las personas capacitadas contar, pues, con el tiempo adquieren una habilidad de asistir en situaciones de emergencia. Entonces, la persona capacitada es de extrema ayuda, por ejemplo, en situaciones críticas, pudiendo salvar una vida o lesiones y padecimientos graves en situaciones como accidentes, pues en este caso automovilísticos, traumatismos, convulsiones, desastres naturales, hemorragias, cortaduras, algún tipo de intoxicación, alergias, caídas, quemaduras, fracturas, mordeduras y más. Entonces, una persona con conocimientos en primeros auxilios, ya sea conocimientos básicos o conocimientos avanzados, puede ser crucial, puede ser de vital importancia para asistir al herido hasta que llegue pues, la atención profesional que requiere. Por ejemplo, ya sea un escenario en que se ha sufrido esta emergencia, ¿no? Esta urgencia en la calle, en la oficina, en la casa. ¿No? Entonces, los primeros auxilios pueden en parte tratar de reducir así la magnitud de una lesión o la magnitud pues de una emergencia si es que se ha suscitado, ¿no? Aquí también eh, vamos a ver la evaluación, ¿no? De la seguridad en estas situaciones, ¿no? En este caso puede ser considerada una tarea realmente sencilla o considerada eh, una tarea, en este caso, complicada, ¿no? Por ejemplo, consiste en que haya, por ejemplo, una habitación considerada segura y aclimatada, pero vamos a encontrar una persona quejándose, por ejemplo, de un fuerte dolor en el pecho, que siente que el pecho se le oprime, ¿no? O, por ejemplo, una víctima atrapada en algún derrumbe donde hay pérdida de gas y cables eléctricos a su paso. Entonces, esta etapa vamos a considerar primero la seguridad y las fuentes de información. Si consideramos la seguridad, es muy necesario no intervenir, en este caso, si la escena es segura. Esto no solamente puede imposibilitar la atención de la víctima, sino que es lo más probable que provoque algún mayor desastre, ¿no? O también un accidente en la vía pública con una víctima atropellada, ¿no? Si no se asegura la escena, controlando en ese momento el tránsito vehicular, puede ser que haya muchas probabilidades que el auxiliador, la persona que está brindando los primeros auxilios, pues termine arrollado en plena labor, transformándose así en dos víctimas al mismo tiempo. Entonces, después de este escenario, se realiza una breve averiguación con los testigos, preguntando, por ejemplo, qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, por qué sucedió y dónde sucedió. Esta última pregunta del dónde sucedió, pues eh, si en este caso se ha movido a la víctima o está fuera del alcance del socorrista, brindarle los primeros auxilios, tienen que prever y posiblemente complicaciones y hacer requerimientos para que haya un manejo adecuado, ¿no? En la escena podemos encontrar eventos, por ejemplo, de una causa natural o una causa netamente de la mano humana, como incidentes, ¿no? Que requieren la acción del personal de los servicios de emergencia para proteger la vida, los bienes y el medio ambiente, ¿no? La prestación de los primeros auxilios, en este caso, por parte del primer respondiente, está determinada por factores importantes, ¿no? Un factor como la seguridad del paciente y del primer respondiente, el solicitar ayuda y el brindar pues la atención pertinente
dentro de la seguridad del paciente y del primer respondiente que marca dos aspectos claves, por ejemplo, la escena donde se va a brindar los primeros auxilios y la capacidad física y atención del primer pues respondiente. ¿Qué riesgos más comunes o qué primeros auxilios son los que se brindan? Por ejemplo, en casos de caídas, choques, golpes, proyecciones, víctimas de atrapamientos y sobreesfuerzos. En las lesiones más frecuentes están los cuerpos extraños, por ejemplo, en ojos, contusiones, heridas, hemorragias, quemaduras, fracturas y luxaciones, pérdida de conciencia. Vamos a hablar acerca de lo que son las heridas, ¿no? Una herida es una pérdida y de la integridad pues de la piel o pérdida también de las mucosas. Puede ser una herida secundaria a algún traumatismo que se produce, ¿no? Porque existe interrupción de una estructura del tejido y de una comunicación entre el interior de la herida, limpia o considerada estéril hasta ese momento, y que comunica pues con el exterior. Las consecuencias de las heridas es que existe riesgo de infectarse, hemorragias y puede haber lesiones de algún tipo de tejido o algún tipo de órgano pues adyacente. Las heridas se pueden clasificar en función del tiempo de evolución, en heridas agudas, de corto tiempo de evolución y también se pueden clasificar en heridas crónicas. Crónicas cuando persisten durante un lapso prolongado de tiempo. Se caracterizan por la curación completa en un tiempo previsto y porque estas heridas no van a presentar algún tipo de complicaciones. Para el manejo de las heridas es muy importante eh, tratar de eliminar toda supuración y cualquier tipo de sangre seca o materia que se pueda acumular en la piel. No se puede usar limpiadores cutáneos, alcohol, peróxido, yodo ni jabones con químicos antibacterianos, ya que su uso puede dañar el tejido de la herida y demorar el proceso de cicatrización de la misma. Los tipos de curación para lo que es una herida es el tradicional que va a usar apósitos de baja tecnología como son las gasas y para una curación ya avanzada usa apósitos con sustancias activas, las cuales pues van a interactuar con el microambiente de la herida, ¿no? Por ejemplo, el uso de hidrocoloides, alginatos o incluso colágeno. Para valorar o qué es lo que valora en sí el socorrista a una persona herida, es primero el funcionamiento del organismo y detectar las alteraciones que son frecuentes en caso pues de accidentes. El modo de actuar, ¿no? Vamos a ver lo que es la evaluación inicial del paciente. Vamos a monitorizar sus constantes vitales, saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, incluso presión arterial. Vamos a valorar las heridas, en este caso, si son simples o las llamadas heridas superficiales, o si la víctima tiene algún tipo de herida grave o llamada profunda. Una herida simple o superficial es una ruptura de la continuidad pues cutánea, ¿no? Que va a ser limitada en profundidad al tejido graso subcutáneo, sin afectar el tejido noble como el músculo, hueso, articulación, grandes arterias.
nervios, tendones y sin pérdida importante de alguna sustancia. En cambio, las heridas graves son aquellas que, como su nombre lo dice, reúne algún tipo de factor de gravedad, ¿no? Este tipo de heridas viene acompañada con algún tipo de patología junta más grave que la propia herida, ¿no? Por ejemplo, el socorrista solo debe de realizar pues la primera atención para que posteriormente sea tratada en un centro asistencial. Recordar que para la atención de estas heridas graves o profundas es muy importante como medida universal pues el lavado de manos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con las llamadas heridas punzantes que pueden parecer más leves de lo que son, ¿no? ¿Y qué son las heridas punzantes? Pues es una herida profunda, ¿no? O grave, en este caso, que va a ser producida por un objeto agudo, como un clavo o un trozo de metal o incluso de una madera, pues, puntiaguda. Estas heridas punzantes pueden ser graves, pueden, perdón, ser pequeñas y no parecer graves. Sin embargo, van a requerir pues un tratamiento pues inmediato. En un caso que sea una herida al pisar un clavo, no suele causar pues hemorragia, pero estas heridas son profundas y pueden ser peligrosas porque va a existir un riesgo pues de infección. Una herida punzante por lo general es más angosta y profunda que un corte o un raspón. Recordar que la medida universal para empezar a atender a una persona con heridas es pues el lavado de manos. Con respecto a a las heridas graves, ante alguna duda es muy importante considerar cómo realizar una evaluación primaria de una herida grave. Primero, cohibir la hemorragia, si es que presenta, taponear la herida. No tratar de extraer cuerpos extraños clavados, ni tampoco explorar dentro de esta herida. No ocluir con apósito estéril, en este caso las gasas, y tratar de fijarlo con vendas. Activación de la cadena de socorro y la vigilancia importante de constantes vitales, ¿no? Y tratar de no retirar el vendaje, salvo que la persona nos manifieste que siente pues hormigueo o insensibilidad en la zona donde se encuentra esta herida pues grave. Con respecto a las fracturas, en donde también eh, se brindan pues los primeros auxilios, las fracturas es considerada una ruptura parcial o total del hueso. Cuando se produce una fractura, se clasifica como heridas cerradas, perdón, fracturas cerradas o fracturas abiertas, ¿no? La fractura abierta también es llamada fractura compuesta. En este caso, cuando el hueso eh, se asoma por la piel y se puede ver, o una herida profunda que expone el hueso a través de la piel. Los tipos de fractura, ¿no? Oblicua, que es fractura en ángulo con el eje, conminuta, que es fractura en muchos fragmentos relativamente pequeños, espiral, que es fractura dispuesta alrededor del eje del hueso, y la compuesta o abierta es una fractura que rompe la piel.
Recordar que la fractura es una ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas y lo más común es en caso de accidentes o una caída fuerte o una lesión pues deportiva. La fractura causa un dolor intenso y dependiendo de la gravedad, pues va a necesitar o no una cirugía para tratar de recomponer o reconstituir el hueso dañado. El tratamiento en este caso es no tocar, no tratar de movilizar a la víctima, no mover tú ni dejar, no moverlo, o sea, el socorrista no puede mover a la víctima ni dejar que alguien más mueva al paciente. En caso que hay una fractura y existe hemorragia abundante, es cohibir la hemorragia, ¿no? Llamar al 112 y el traslado de urgencia según sea pues la gravedad de esta fractura y más si la víctima presenta pues hemorragia. Con respecto a los primeros auxilios, en lo que es la cadena de supervivencia, quien los presta es el primer eslabón de una cadena de supervivencia, ¿no? La cadena de supervivencia nos ayuda a reconocer una situación de emergencia, evaluar la gravedad de la víctima y pues llegar a brindar el soporte inicial adecuado. La cadena de supervivencia, o llamada también cadena de la vida, es una, digamos, frase que se usa para describir una serie de acciones que ante una parada cardiorrespiratoria posibiliten la supervivencia de la víctima. Y cada eslabón de esta cadena de supervivencia representa una intervención, pues, crítica. La cadena de supervivencia es una serie de pasos a seguir ante una víctima que está padeciendo una situación de emergencia sanitaria, como puede ser un ataque al corazón, y tiene eslabones, como en este caso el RCP precoz, desfibrilación precoz, soporte vital avanzado, junto con los cuidados post-resucitación si es que la víctima se recupera de un paro cardíaco. En la cadena de supervivencia también pueden intervenir personas que no tengan conocimientos de primeros auxilios, pero de ahí depende la importancia de la preparación de tal vez de la población para formarse a realizar un RCP. En la cadena de supervivencia adulto está el reconocimiento inmediato de la víctima cuando presenta un paro cardíaco súbito, activación del servicio de emergencia médica, brindar el soporte básico de vida, o sea, realizar una reanimación cardiopulmonar precoz con énfasis en brindarle a la víctima las compresiones cardíacas, el uso del desfibrilador de una forma rápida, brindar un soporte vital avanzado efectivo y los cuidados especializados post paro cardíaco, ¿no? Recordar en este caso que el paro cardíaco súbito o repentino es una afección en la cual pues el corazón va a dejar de latir y esto ocurre porque la sangre va a dejar de fluir a nuestro cerebro y también no va a irrigar a los órganos vitales, ¿no? El paro cardíaco, si no se trata a tiempo, si no se le brinda a la víctima una ayuda a tiempo, suele causar la muerte en cuestión de minutos, ¿no? El paro cardíaco puede suscitarse, por ejemplo, por un consumo excesivo de alcohol, realizar esfuerzos físicos o un estrés físico, incluido, por ejemplo, deportes competitivos. Es muy común los paros cardíacos en personas, pues, atletas, ¿no? O incluso cuando la persona está en reposo o durmiendo, también puede sufrir un paro cardíaco.
El paro cardíaco puede durar más de 5 minutos sin la intervención de los primeros auxilios de reanimación cardiorrespiratoria, ¿no? La muerte es probable si el paro cardíaco dura pues más de 8 minutos este episodio. Por lo tanto, es importante que se practiquen los primeros auxilios con mayor rapidez para tratar de salvar la vida de esta persona que está sufriendo una parada pues cardiorrespiratoria. ¿Cómo saber en un caso que la persona está sufriendo un paro cardíaco? Pues cuando la víctima cae repentinamente, queda en un estado de inconsciencia, o sea, se va a desmayar, no respira, o su respiración es ineficaz, o respira agitadamente y no responde a, por ejemplo, a sacudidas o a gritos que se le pueda dar. La causa más común de un paro cardíaco repentino es un ritmo cardíaco irregular llamado fibrilación ventricular, en donde las señales rápidas y erráticas del corazón van a provocar pues que sus cavidades inferiores tiemblen sin sentido en lugar de bombear pues sangre. En los principios básicos, el socorrista tiene que mantener la serenidad en todo momento para actuar con rapidez, asegurar que no exista pues más peligros alrededor eh, de la víctima, examinar detenidamente al accidentado, realizarle pues a la víctima una evaluación primaria y secundaria, cuidar al máximo el manejo del accidentado, no moverlo hasta que se pueda estabilizar, empezar por lo más urgente, darle un apoyo emocional al accidentado, mantenerlo caliente para evitar pérdida de calor y colocarlo en una posición lateral de seguridad cuando sea necesario. Esta posición lateral de seguridad se brinda o se realiza a una persona que esté inconsciente, ¿no? Procurar una atención inmediata lo antes posible, no dejar actuar a personas curiosas, no medicar al paciente, ni tampoco, pues, abandonarlo, ¿no? En la actuación general ante una situación de emergencia, lo que vamos a hacer es proteger al accidentado, a uno o más víctimas si es que hubiera, avisar a los servicios de atención sanitaria, socorrer al accidentado o herido. En la secuencia del sistema, con respecto a proteger, pues después de este accidente puede persistir el peligro que lo originó. Necesitamos hacer que exista un lugar seguro tanto para el accidentado como para nosotros que somos, en este caso, el socorrista. Y también, eh, en este caso, si hubiera algún peligro, alejarlo, ¿no? Del socorrista, que somos nosotros en este caso, y del accidentado. Y no ser posible, aleje al accidentado, pues, del peligro. En avisar, hay que dar aviso a los sistemas de emergencia, identificándose con nombre y teléfono. Informar, por ejemplo, la dirección exacta, dar referencias para localizar el lugar, el número de personas accidentadas, tipo de lesiones y víctimas, peligros que pueden empeorar la situación. Comprobar, en este caso, no colgar el teléfono sin estar seguros que el mensaje ha sido recibido a los sistemas de emergencia y hacer que la persona que ha recibido ese mensaje pues lo repita para que se confirme que ha habido una correcta recepción de este mensaje. En socorrer, vamos a mantener la calma y tranquilizar pues a la víctima, no mover, no mover en este caso al accidentado. Exploración primaria de los signos vitales, exploración secundaria de los síntomas. En la evaluación primaria vamos a reconocer situaciones que suponen un peligro vital, como comprobar estado de conciencia, comprobar respiración, pulso, buscar o localizar posibles hemorragias.
En la exploración de la víctima, una exploración primaria, se tiene que explorar primeramente sus signos vitales, la conciencia, si responde a estímulos, respiración sin movimientos torácicos y pulso si es que existe, pues palpación del pulso del pulso carotidio, perdón. En la exploración de la conciencia, eh, preguntarle, ¿no? Si es que que nos oye, si es que se encuentra bien la víctima. Si la víctima contesta, pues es un paciente que está manteniendo sus constantes vitales, tiene conciencia, respiración y pulso. Y en caso que no conteste, pues se peñizca en la axila o trapecio para ver sus reacciones, si es que apertura ojos, movimientos de cabeza. Y si no, quiere decir que el paciente pues está totalmente inconsciente, ¿no? Y en caso que la víctima pues sí nos conteste, se pasaría ya a una exploración pues secundaria. La escala de Glasgow se utiliza para la evaluación del nivel de conciencia de la víctima. No tiene puntajes. El puntaje máximo es 15 y el puntaje mínimo es 3. En la apertura de ojos, 4 si es espontánea, 3 si hay estímulo verbal, 2 si hay estímulo doloroso y 1 si es ausente. En la respuesta verbal, 5 si es orientado, eh, 4 si es conversación confusa, 3 si son palabras inapropiadas, 2 si es incomprensible, 1 si es ausente. De la respuesta motora, vamos a obedecer órdenes. Si obedece órdenes, 5 si localiza el dolor, 4 si flexiona el dolor, 3 si flexión anormal, 2 si es extensión, 1 si es ausente. En la clasificación de la gravedad, en lo que es la escala de Glasgow, si considera que la víctima tiene traumatismo cráneoencefálico, por ejemplo, si es leve, si presenta un Glasgow de 15 a 13, un TEC moderado de 12 a 9 puntos y uno, pues en este caso grave, si es igual a 8 de puntaje. Con respecto a la asfixia, que son situaciones en las que el oxígeno pues no llega a las células del organismo, no llega al cerebro, no oxigena nuestro cerebro, las causas más frecuentes es obstrucción de las vías respiratorias, ambiente tóxico o falta de oxígeno, función pulmonar deficiente, traumatismo torácico, lesiones cerebrales. ¿Qué vamos a hacer? Si existe un obstáculo externo, suprimirlo, colocar al paciente en un ambiente puro, asegurar la libertad, o sea, que haya permeabilidad de las vías aéreas. Y también para ello, ¿qué acciones vamos a realizar? Aflojar la ropa alrededor del cuello y cintura. Si está inconsciente, aunque respire, colocar dos dedos en la barbilla y una mano en la frente, basculando la cabeza hacia atrás suavemente. Con esta maniobra se libera la garganta obstruida por la caída de la lengua hacia atrás, abrir la boca y liberar de aquello que lo obstruye, por ejemplo, si el paciente vomita, tiene secreciones o tiene alguna dentadura postiza móvil, y colocar a la víctima en posición lateral de seguridad a fin de permitir pues la salida de sangre o vómito que pueda presentar esta víctima, ¿no? En la obstrucción de la vía aérea, pues impide que el oxígeno llegue a los pulmones, provocando la pérdida de conciencia. Y generalmente esta obstrucción está causada por la existencia, pues, de un cuerpo extraño en las vías respiratorias, es decir, cuando la víctima se atraganta. Este es el signo universal para lo que es la asfixia. Y la obstrucción completa, cuando hay obstrucción completa en la vía aérea, pues se realiza la maniobra de Heimlich, ¿no? Que es colocar un puño justo por encima del ombligo de la persona, con el pulgar contra el abdomen, cubrir el puño con la otra mano, presionar hacia arriba y hacia adentro con la fuerza suficiente para levantar la víctima del suelo, actuar rápidamente, colocarse detrás de la víctima, rodeándola con los brazos, cerrar una mano y colocarla entre ombligo y esternón, cogerse el puño con la otra mano, realizar una fuerte presión hacia adentro y hacia arriba, repitiendo 5 veces y repetir el ciclo, pues, 3 veces. La bioseguridad en los servicios de salud
nos dice que la bioseguridad intenta de alguna forma disminuir el daño pues producido al paciente mientras permanece en algún establecimiento de salud siendo atendido, ¿no? La bioseguridad trata de proteger al personal pues de salud. Por tal motivo, la salud ocupacional ha ido evolucionando conforme pasa el tiempo, ¿no? Desde una actitud correctiva a una actitud pues ya de prevención, de participación y dinámica, que ha favorecido pues que haya un interés para el desarrollo de enfoques integrales para que haya mejoramiento en la calidad de los trabajadores y de su entorno. Las instituciones de salud son responsables y deben velar por el adecuado control de la transmisión de infecciones y proteger o asistir al personal que trabaja en alguna institución de salud en el eventual caso, por ejemplo, que pueda ocurrir un accidente laboral como una exposición biológica, dada la naturaleza de los riesgos propios de nuestra actividad hospitalaria diaria y los límites entre lo que es pues un accidente y prevención van a pasar por el cumplimiento de normas básicas de bioseguridad, hoy en día consideradas pues medidas universales. En la bioseguridad hospitalaria se da a través de medidas científicas organizativas que definen las condiciones de contención bajo los cuales los agentes infecciosos deben de ser manipulados, con el único objetivo de confinar el riesgo biológico y reducir así la exposición potencial, por ejemplo, de un personal en laboratorio o áreas críticas o áreas no críticas, paciente, público general, incluso el medio ambiente. La bioseguridad tiene tres pilares que sustentan y dan origen a las llamadas precauciones universales. Entonces, estos tres pilares que sustentan la bioseguridad es el principio, ¿no? O pilares de la universalidad, barreras de protección y las llamadas medidas de eliminación. La universalidad, como es el lavado de manos, las barreras de protección, el uso del EPP y medidas de eliminación, como es la gestión de la eliminación de residuos sólidos. Los elementos básicos en que se sirve la seguridad biológica para la contención del riesgo provocado por agentes infecciosos son tres: las prácticas de trabajo, el equipo de seguridad, diseño y construcción de instalación. Las prácticas de trabajo, pues las personas que por motivo de su actividad laboral están de alguna manera en contacto con materiales infectados o agentes infecciosos deben de ser conscientes de los riesgos potenciales que su trabajo encierra. Tienen que recibir información adecuada o formación adecuada, mejor dicho, en técnicas requeridas para que el manejo de estos materiales biológicos les resulten pues seguros. El equipo de seguridad o barreras primarias son dispositivos o aparatos que garantizan la seguridad de un proceso. Por ejemplo, las cabinas de seguridad, como los equipos de protección personal, guantes, calzado, pantallas faciales, mascarillas, diseño y construcción de la instalación o barreras secundarias. Su magnitud dependerá del agente infeccioso en cuestión y de las manipulaciones que con él se realicen, y cobran principalmente relevancia las normas de trabajo y los equipos de protección personal. Los riesgos laborales del sector sanitario y sociosanitario. En pleno siglo XXI debería ser innecesario decir que los trabajadores del sector de la salud estuvieran pues bien protegidos de los peligros de su lugar de trabajo. A pesar de ello, es notorio ver cómo los trabajadores de este sector se les expone a diario a una compleja variedad de riesgos y peligros
para su salud y seguridad. En los peligros biológicos, como la TBC, el hepatitis, el VIH, el SARS-CoV-2, ébola, en los peligros químicos como el uso de sustancias como el glutaraldehído, el óxido de etileno, el látex, en los riesgos físicos como el ruido, la radiación, resbalones, tropezones, en los peligros ergonómicos, levantar objetos pesados o realizar movimientos repetitivos en posturas forzadas, en riesgos psicosociales, el trabajo por turnos, la violencia y el estrés de los turnos, y el riesgo de incendio y explosión como la exposición al oxígeno, a geles desinfectantes con alcohol, entre otros. El riesgo biológico, que son aquellos agentes infecciosos que van a presentar un riesgo o potencial riesgo para lo que respecta a la salud humana, entonces de una forma indirecta a lo que es la infección o de una forma indirecta mediante la alteración del entorno pues humano, ¿no? Este es el símbolo que significa pues un riesgo biológico. Es habitual esperar que los trabajadores de la salud acepten los peligros y riesgos que conlleva realizar su trabajo, a menudo sacrificando la suya propia por la de los pacientes. Es necesario que las medidas que protegen a los trabajadores de salud de alguna lesión o enfermedades también sirvan para proteger la salud y también la seguridad de nuestros pacientes y que haya un sistema de salud efectivo sin una fuerza laboral pues saludable. Es imposible que exista eso. Los dos tienen que ir de la mano. Un sistema de salud efectivo y una fuerza laboral saludable. El personal sanitario corre un mayor riesgo de contraer patógenos de transmisión, por ejemplo, sanguínea, debido a una exposición a la sangre y fluidos corporales del paciente. Esta exposición puede ser el resultado, por ejemplo, de una lesión percutánea, como un pinchazo de aguja, una lesión mucocutánea, como salpicadura de sangre o algún otro fluido corporal, en ojos, nariz o boca del personal, o un contacto directo con una piel no intacta. Por eso es necesario que no solamente médicos o enfermeras, sino también personal de laboratorio, de limpieza y los que manipulan los residuos hospitalarios, pues ellos corren el riesgo de albergar infecciones de transmisión sanguínea sin que ellos puedan percatarse debido a la manipulación o estar expuestos a sangre o a fluidos corporales del paciente. En los equipos de protección personal o los denominados EPP muy usados durante la pandemia, existe una Directiva Administrativa 321 del año 2021, dada por el MINSA, que nos habla de la Directiva Administrativa que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgos de exposición al SARS-CoV-2, que nos habla acerca del EPP, que son dispositivos, materiales e indumentaria personal eh, destinados a cada trabajador para protegerlo de uno o varios riesgos presentes en el trabajo y que puedan amenazar su seguridad y la salud. Los CPP son una alternativa temporal y complementaria a las medidas preventivas de carácter colectivo, como es el control administrativo y el ambiental. El EPP es una barrera física que va a minimizar el riesgo de exposición a aerosoles, el riesgo a las salpicaduras, debe de usarse en todo momento. La elección es de acuerdo al tipo de trabajo. El EPP inadecuado aumenta el riesgo de exposición. No debemos de llevarlo a casa para lavarlo, no usarlo si es que trabajamos dentro de un laboratorio, reconocer que existen tallas para su uso y hay controles administrativos y prácticas de trabajo que son esenciales para un adecuado comportamiento cuando se trabaja con un peligro o está cerca de él.
Este es el uso de la mascarilla quirúrgica, la simple. El lado celeste de afuera es una parte impermeable que va a evitar pues el ingreso de gotículas a nuestra boca. Y los pliegues hacia abajo ayuda a que no queden partículas entre los pliegues. Y el lado blanco va a ayudar a que nuestra saliva se quede de la mascarilla y no salga al exterior. Con respecto al mandil, es una manga larga y abertura posterior que protege mejor que la abertura frontal. Material no absorbente, disponibilidad de tallas, mandil reusable, autoclave. Lo podemos lavar en un autoclave también, ¿no? Podemos mandarlo al autoclave o se puede incluso lavar. La longitud es de 30 milímetros. En los guantes reduce la contaminación de manos, puede ser de uso microbiológico, por ejemplo, de látex o de nitrilo. Es muy importante que después de manipular algún agente peligroso y antes de abandonar un laboratorio, se tienen que retirar los guantes y desecharlos y realizar la higiene de manos, que es el lavado de manos. La protección de manos, verificar la integridad. El material de los guantes se deteriora cuando se expone a la luz. Verificar que no tenga grietas, ni cortes, ni decoloración y retirar anillos, relojes y tampoco porque pueden trabarse en los guantes y romperlos. Cambiar los guantes con frecuencia y no tocarse la cara ni ajustar el EPP con guantes contaminados porque vas a contaminar tu demás EPP. El protector facial protege contra salpicaduras, no debe limitar el campo visual. Micadura, como el policarbonato, que va a proporcionar el 99% de protección, es cómodo, liviano, de fácil limpieza. La protección lateral, productos que se manipulen y uso obligatorio al almacenar y manipular productos químicos. El calzado debe cubrir los dedos de los pies y el empeine. Cierre la parte posterior del talón para que no se puedan salir y el respirador biológico, que son microfibras cargadas, electroticantes, que facilita este respirador la respiración y retiene contaminantes, resistente a salpicadura de sangre y fluidos corporales. En el transporte de sustancias infecciosas está basado en la norma técnica de salud, preparación, embalaje y documentación para el transporte seguro de sustancias infecciosas. El ámbito de aplicación es obligatorio en todos los laboratorios del establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo a nivel nacional, regional y local, del MINSA, Seguro Social, Sanidad, de la Policía, Fuerzas Armadas, gobiernos regionales, locales y otras entidades. En las mercancías peligrosas hay clases como los explosivos, gases, líquidos, sólidos inflamables, sustancias oxidantes, sustancias que afectan la salud, material radioactivo, corrosivos, misceláneas de materiales peligrosos. En las categorías, la categoría A es una sustancia que al ocurrir exposición durante el transporte es capaz de causar discapacidad, enfermedad fatal. En la categoría B es aquella sustancia que no reúne criterios de inclusión de la categoría A. Y en las muestras de humanos y animales, por ejemplo, pueden ser que existe un riesgo mínimo, ¿no? Como las pruebas de embarazo o pruebas de detección de droga. Diferencia entre cultivo y muestras. El cultivo es muestra incubada para multiplicación de patógenos y las muestras de pacientes que se colectan de especímenes directos, por ejemplo, de humanos y animales. En la declaración de mercancías peligrosas debe utilizar un formulario, completar este formulario, tiene que llenarse en inglés, completarse con exactitud, por completo y forma legible, debe firmar el expedidor, el formulario debe estar firmado manuscrito y el sistema de ventilación hospitalaria, ¿no? Que es un sistema de ventilación y aire acondicionado, que es una necesidad hoy en día, y las infecciones intrahospitalarias son más habituales de las que puede parecer. Una buena ventilación y climatización en un hospital es fundamental, que protege de posibles infecciones y contagios, ayuda en la cura de diversas patologías, reducir la cantidad de microorganismos, polvos y olores, mantener niveles de temperatura y humedad. En los tipos de ventilación está para el tratamiento médico, para servicios generales y también para administrativos.
En los parámetros de ventilación, presión positiva y negativa. En la presión positiva utilizada en pacientes con inmunosupresión y en la presión negativa utilizada como método de contención de contaminantes. Desinfección y esterilización. En la limpieza vamos a encontrar que es la remoción mecánica de toda materia extraña en el ambiente y la desinfección es un proceso físico o químico que elimina microorganismos. En cambio, la esterilización es un proceso por el medio del cual se logra la eliminación de todo microorganismo. Existe clasificación de los materiales, ¿no? Con llamado método de Spaulding. Material crítico, clasifica al material crítico, al material semicrítico y al material no crítico. Al material no crítico lo vamos a someter a la esterilización, al material semicrítico a la desinfección de alto nivel y al material no crítico a la desinfección de nivel intermedio o bajo. Los procesos de central esterilización en un hospital es la limpieza, la preparación y empaque, esterilización, almacenamiento y distribución, limpieza, secado de inspección, desinfección y uso en el paciente. En los niveles de desinfección está el DAN, que es la desinfección de alto nivel, que es realizada por agentes químicos líquidos, la desinfección de nivel intermedio, que se utiliza agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas y esporas, y en la desinfección de bajo nivel por agentes químicos que eliminan bacterias vegetativas, hongos y virus. Y en los principios de la desinfección es necesaria para evitar la proliferación de microorganismos. La desinfección se realiza sobre objetos y superficies limpias. Los desinfectantes tienen que ser elegidos considerados su eficacia y deben de contar con registro o autorización sanitaria. Y en los factores que afectan la efectividad de los desinfección, cantidad y ubicación de microorganismos, resistencia de los microorganismos, concentración de agentes, factores físicos y químicos, materia orgánica. Recomendación en el uso de desinfectantes: no mezclar con químicos, mantenerlos alejados, use sus químicos en envases, procure ambientes ventilados para evitar exposición. Considerar que la limpieza es un componente indispensable en cualquier método de desinfección. La limpieza y desinfección van a constituir procedimientos claves para así mantener condiciones sanitarias. En las etapas del proceso de esterilización está la resección, el lavado, la inspección, preparación, esterilización, almacenamiento y distribución. Y en los métodos de esterilización están los físicos y químicos. Físicos como el calor, la radiación y en los químicos como distintas sustancias, el óxido de etileno, el glutaraldehído y el formaldehído. Y en los métodos de esterilización está el vapor, que es un método físico, método químico, el gas plasma y el vapor de formaldehído a baja temperatura. En los indicadores de esterilización están los físicos, como el termómetro, manómetros de presión. Y en los indicadores químicos están los indicadores de proceso, indicadores para usar en pruebas específicas, indicadores de un parámetro. Y en los indicadores biológicos son preparados para que contengan una carga suficiente de microorganismos, como por ejemplo el calor húmedo y el calor seco. En la gestión de residuos está sustentado bajo la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, publicado el 23 de diciembre del 2016, donde se asegura una gestión y manejo de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambiental. Este es el inadecuado manejo: tachitos llenos, sobrevasados de jeringas. Esta norma técnica incluye un plan o programa de minimización y manejo de residuos sólidos y es responsabilidad del comité o responsable de gestión integral de manejo de residuos sólidos. En el Comité de Bioseguridad es importante el establecimiento de salud que conforme un comité para la prevención y control de las enfermedades o infecciones intrahospitalarias. El comité tiene que ser de carácter multidisciplinario y estar representado por representantes de laboratorio u otras áreas del departamento de hospital. Su objetivo es promover la cultura de bioseguridad entre el personal, asesorar el proceso de evaluación de riesgos, diseñar actividades y programas, fomentar las buenas prácticas de laboratorio. Y un programa de bioseguridad tiene que tener planificación, evaluación, implementación y revisión. Y en la responsabilidad, los trabajadores son responsables de su propia seguridad y de sus colegas. El comité solamente supervisa. El representante tiene que garantizar que se sigan las normas y los programas de bioseguridad de una manera constante.
La seguridad y salud ocupacional en el trabajo está sustentada en la Ley 29783 de Seguridad y Salud. Tiene antecedentes, ¿no? Que desde 1911 existió en el Perú una regulación sobre riesgos laborales. Su finalidad es reducir los siniestros padecidos por los trabajadores. El marco legal, ¿no? Publicado esta Ley de Seguridad el 21 de agosto del 2011. Entonces, en el Código Penal, artículo 168A nos dice que el delito de atentado contra las condiciones de seguridad e higienes industriales. Las disposiciones complementarias modificatorias, donde nos habla del atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El objetivo de esta ley es promover una cultura de prevención de riesgos laborales en nuestro país. El objetivo de la ley es que el Estado promueva una cultura de prevención de riesgos laborales en el país y el SUNAFIL es la institución que supervisa, que fiscaliza. La ley de seguridad en el trabajo es aplicado en empresas privadas, estatales, en las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. La salud ocupacional y la práctica de enfermería nos dice que en el área de la salud pública está encargada de velar para que se garanticen las condiciones y requisitos favorables para el desarrollo de potencialidades, capacidades biológicas y psicológicas. La medicina en el trabajo estudia alteraciones anatómicas y funcionales. En cambio, la higiene ocupacional está dedicada a reconocer, evaluar y controlar aquellos factores ambientales que presentándose producen procesos industriales. La seguridad ocupacional estudia los puestos de trabajo y la ergonomía, estudio del hombre en el medio del trabajo aplicando conceptos de anatomía y fisiología humana. Hay factores causantes de enfermedades químicos como la absorción de sustancias, psicológicos como estar en un estado de neurosis, psicosis, histeria y físicos causado por el desequilibrio entre el organismo y el medio ambiente. En las relaciones de factores, agentes y enfermedad, el factor químico, por ejemplo, causa el agente aceite mineral, la parafina, polvos húmedos, mercurio, hidrógeno, hidrocarburos. En factor biológico, ratas, perros, gatos. En factores físicos, esfuerzo excesivo, postura inadecuada. En lo psicológico, monotonías, insatisfacción en el trabajo, turnos nocturnos. En las normas para evitar enfermedad o daño de la salud, existe el método de iluminación, el sistema de ventilación, aseo de centros de trabajo, eliminación y transformación de basuras, la jornada de trabajo, el servicio médico, la mecánica corporal y técnicas de asepsia médica. Bueno, les doy las gracias a cada uno de ustedes por su asistencia el día de hoy a este curso de actualización y agradecer también, pues, a la institución. Que tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por su atención.